voy a comentarles cuál ha sido el progreso y crecimiento económico de México a través de la historia a partir del Porfiriato hasta la fecha actual, 2025, en forma simplificada, abreviada, en base a datos de información mundial, en base al PIB y al ranking de las mejores economías del mundo. Esto que voy a decir está sacado de tablas oficiales que hablan de las economías más fuertes del mundo, que se empezó a medir concretamente a partir del año 1961, pero que también hay indicios anteriores del nivel económico de los países. Y hablando de México, voy a comentar lo siguiente, brevemente. A partir de, con el Porfiriato, con Porfirio Díaz, México creció económicamente bastante. Fue un periodo, el Porfiriato, de auge económico, de crecimiento económico y de industrialización, antes del año 1900. Vino la Revolución Mexicana, encabezada por Francisco I. Madero, y la economía en México cayó bastante. Hubo una caída muy grande de la economía, primero por la guerra y segundo por el modelo económico que Francisco I. Madero puso, que además de ser una guerra sangrienta de las peores en el mundo, hizo que la economía de México cayera bastante. Hablando del pueblo y ayudar al pueblo, pues la economía de México cayó bastante. No quiere decir que sea malo ayudar al pueblo, pero con modelos económicos que perjudican el crecimiento económico, aunque se ayuda momentáneamente al pueblo, a la larga se le perjudica. Es lo que ha pasado con las dictaduras comunistas. Bueno, en la revolución todo ese tiempo fue una época de crisis militar, política y económica. Cuando llegó Venustiano Carranza a la presidencia, México ya se estabilizó un poco. Digamos que toda esa crisis de guerras se bajó y empezó a México a estabilizarse económicamente. Hasta llegar, fue Venustiano Carranza, luego Álvaro Obregón, luego llegó Emilio ¿cómo se llama? Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, y cuando llegó Lázaro Cárdenas del Río, se establecieron los sexenios, gobiernos de 6 años, presidencia de 6 años. El modelo todavía de Lázaro Cárdenas era de tipo socialista y la economía seguía baja. Cuando llega Manuel Ávila Camacho a la presidencia, empieza a cambiar un poco el modelo, se hace menos socialista y empieza a mejorar un poco la economía. Al siguiente sexenio, con Miguel Alemán Valdés, es el gran auge de México. Cambia completamente el modelo económico, le da un enfoque progresista, capitalista, y la industria se desarrolla muchísimo. Eso hace mejorar a México económicamente. Sin embargo, México durante propiamente todo el siglo pasado había tenido un nivel bajo en relación con las economías del mundo, porque era el nivel de desarrollo de México. Y aunque Miguel Alemán Valdés lo mejoró muchísimo, pues México seguía siendo una economía no de las mejores del mundo, pero mucho mejor, la de Miguel Alemán Valdés, a las todas anteriores.
fue un gran impulsor de la economía. Llegó Adolfo Ruiz Cortines, siguió la economía un poco baja. Adolfo López Mateos continuaba con ese modelo que no crecía la economía. Y en el año 1961, México, producto de su historia, estaba en la economía número 18 del mundo. Pero una muy buena gestión política de Adolfo López Mateos hizo que mejorara y pasara a la economía 17 en el año 62 y en 1963 también en la 17, y logró que en el año 1964 México avanzara a la economía número 16 del mundo. Era un gran logro para el nivel de desarrollo económico de México en aquellos tiempos. Gustavo Díaz Ordaz le da un giro nuevamente más capitalista y mantiene la economía de México en el nivel de la economía número 16 del mundo, casi todo su sexenio. Termina en la economía número 17 en 1970. En 1971, Luis Echeverría Álvarez recibe México en la economía número 16 del mundo, la mantiene durante 4 años en la economía número 16, y ya para el año 1975 y 76 logra que México ascienda y mejore y sea la economía número 15 del mundo. José López Portillo logra, en su presidencia, hace mucha exploración petrolera buscando yacimientos que tuvieran petróleo, y encuentra mucho petróleo José López Portillo, y eso hace que México mejore muchísimo y sea de la economía número 15 en la que la dejó Luis Echeverría Álvarez, pasa López Portillo a hacer a México a la economía 14, 13. En 1978 ya es la economía número 12. En 1979 y 1980 mejora y llega a la economía número 11 México. Y en el año 1981 México ingresa a ser de las mejores 10 economías del mundo, siendo la economía número 10 del mundo. Y en 1982 sigue mejorando México y se convierte en la economía número 9 del mundo. Un gran logro económico de México por la política de exploración petrolera y otros procedimientos que hizo López Portillo. López Portillo pone a México en la economía número 9 del mundo, entre las 10 mejores economías. Miguel de la Madrid la recibe como la economía número 10, pero ya no es un modelo muy liberal, muy capitalista, y baja un poco a la economía número 12. Pero luego regresa a la economía número 11. Le llega a Miguel de la Madrid Hurtado el terremoto de la Ciudad de México. Y México cae a la economía número 16, 18 y 19 del mundo, porque el efecto fue muy fuerte, pero luego logra terminar su sexenio en 1988, siendo la economía número 17. Carlos Salinas de Gortari, el presidente Carlos Salinas de Gortari, aplica un modelo muy neoliberal. Ahí empieza el neoliberalismo y empieza un capitalismo acelerado. Logra poner a México en la economía número 16, luego en la 1990 la 16. Ya para 1991, Carlos Salinas de Gortari logra poner a México en la economía número 13 del mundo. En el 1992 la baja a la economía número 12 del mundo. Y en 1993 vuelve a meter a México en la economía número 10 del mundo, de las 10 mejores economías del mundo, Carlos Salinas de Gortari en 1993. Después viene con el modelo económico de Carlos Salinas de Gortari, mucha privatización de las paraestatales, y eso hace que se produce una fuga de capitales.
y México regresa a ser la economía número 12 y 13 del mundo con Carlos Salinas de Gortari. Eso hace que Ernesto Zedillo Ponce de León, el presidente Ernesto Zedillo, efecto de la fuga de capitales que hubo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en sus 2 primeros años llega a ser la economía número 14 del mundo. Aunque Salinas de Gortari la había puesto en las 10 mejores economías, al igual que López Portillo, Ernesto Zedillo recibe a México en la economía número 14 del mundo. Pero un trabajo excelente de Ernesto Zedillo hace que México mejore y se convierte en la economía número 12 del mundo en 1997. En 1998 su excelente trabajo mete a México a la economía número 11 del mundo, y con su excelente trabajo que continúa logra que México vuelva a ser de las mejores 10 economías del mundo. En 1999 y en el año 2000 México es la economía número 10 del mundo. Vicente Fox Quesada recibe ya para el año 2001, ya la recibe como la economía número 9 del mundo, lo que dejó Ernesto Zedillo Ponce de León, entre la economía 10 y la economía número 9 del mundo. Pero Vicente Fox de Quesada logra que México sea de la economía número 10, la mete a la economía número 9 del mundo. Un logro excelentísimo de Vicente Fox Quesada, que México se convierte en la economía número 9 del mundo en el año 2001. Y para el año 2002, México mejora mucho más y llega a ser la economía número 8 del mundo. La 8ª mejor economía del mundo con Vicente Fox Quesada. Inclusive, durante un promedio de un mes, México se convierte en la economía número 7 del mundo. El mejor logro económico del mundo fue con Vicente Fox Quesada, al que tanto critican. Después no dura mucho y en el año 2003 sube a la economía número 9 del mundo, pero sigue entre las 10 mejores economías del mundo. En el año 2004 sube a la economía, cae un poco y se convierte en la economía número 10, y en el 2005 en la economía número 11. Vicente Fox Quesada deja a México en la economía número 12. Felipe Calderón Hinojosa recibe a México como la economía número 13 del mundo y termina su sexenio como la economía número 13 del mundo. Enrique Peña Nieto recibe a México como economía número 14 del mundo y termina como la economía 15 del mundo, porque fue un gobierno no muy bueno en la economía, como la economía número 15 del mundo. López Obrador la recibe pero ya la recibe como economía número 14, porque al final Enrique Peña Nieto la deja finalmente en la economía número 14, y López Obrador mantiene a México en la economía número 14 del año 2019, 2020, 21, 22 y 23. Y ya en el 2004, producto del nearshoring, que no es una cosa que México hace, sino que la competencia entre China y Estados Unidos hace que México reciba ofertas para la economía, para empresas, mejora un poquito a México y la deja López Obrador en la economía número 13 del mundo. No tanto por su gestión, su gestión era modelo socialista de alguna forma, y en el Producto Interno Bruto el crecimiento de México con López Obrador fue el peor. Creció México en promedio anual sexenal al 1% del PIB, mientras Enrique Peña Nieto hacia atrás todos fueron crecimiento económico del 2% del PIB hasta el 7%, inclusive hasta el 9% del PIB con López Portillo.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que hablando de cómo México mejoraba y empeoraba y mejoraba y empeoraba en la economía, podemos resumir lo siguiente, hablando desde el porfiriato. Porfirio Díaz mejora mucho la economía de México. Luego con la revolución la economía de México cae bastante, hasta llegar al sexenio de Lázaro Cárdenas, que sigue la economía baja. Con Manuel Ávila Camacho empieza a mejorar y con Miguel Alemán Valdés crece mucho la economía. Aunque México por su nivel que traía es todavía de las economías que no está muy arriba. López Mateos la mantiene en el lugar 16 porque era el nivel que traía México. Luis Echeverría Álvarez logra mejorarle y convertirle en la economía número 15, pero López Portillo, por su gran política de exploración petrolera y manejo de la economía, logra pasarla de la economía 14 a llevarla a la economía número 9 del mundo, meter a México entre las 10 mejores economías del mundo. Miguel de la Madrid Hurtado, otra vez con un modelo medio socialista, hace que México salga de las 10 mejores economías del mundo. La estaba más o menos regular, pero le llega el terremoto de México, la Ciudad de México, y se dispara, se cae mucho la economía. Finalmente le deja en la economía número 17. Carlos Salinas de Gortari inicia un modelo neoliberal que ayuda mucho a México. Es un modelo capitalista que hace pasar a México de la economía del país, la economía número 16 del mundo, a volverla a meter a la economía número 10 del mundo en el año 1993 y 1994. Mucho de esto sirvió el FOBAPROA para mejorar la economía, para salvar la economía. Ernesto Zedillo recibe la economía entre como la 13 y 14 por la fuga de capitales que hubo en el sexenio de Carlos Salinas. Aunque mejoró la economía, hubo fuga de capitales. Al inicio de Ernesto Zedillo tiene un problema, una pequeña crisis o una crisis económica, pero la excelente política que maneja Ernesto Zedillo hace que pase de la economía 14 a la 12, a la 11, y Ernesto Zedillo vuelve a meter a México en el año 1999 y el año 2000 entre las 10 mejores economías del mundo. Sirvió el FOBAPROA para salvar la economía de México, pero Vicente Fox Quesada, que recibe como la economía número 10 del mundo a México, en el año 2001 ya su excelente política económica mete a México en la economía número 9 del mundo, y en el año 2002 México se convierte en la economía número 8 del mundo y por poco tiempo se convierte en la economía número 7 del mundo. El gran logro económico de Vicente Fox Quesada es meter a México entre las mejores 8 economías y por un poco breve periodo la séptima economía. Luego regresa en el año 2013 a la economía 9, la mantiene en la economía 10 en el año 2004, en el año 2005-2006 en la economía 11 y 12. Felipe Calderón Hinojosa recibe la economía a México en la economía número 13 del mundo, y así la termina, en la economía número 13 del mundo, 13 y 14. Bueno, número 13, porque Enrique Peña Nieto en el año 2013, su primer año, ya lo pasa a la economía 14 del mundo. Y termina propiamente entre la economía número 15 y 14 del mundo. 14. López Obrador recibe a México como la economía número 14 del mundo y durante 5 años lo mantiene en la economía número 14. Y en el año 2024, debido al nearshoring, México mejora un poco y acaba en la economía número 13. Resumiendo, el crecimiento económico de México, en pocas palabras, fue con Porfirio Díaz, excelente.
Con Miguel Alemán Valdés, un gran impulso. Con López Portillo, un gran crecimiento económico. Mete a México entre las 10 mejores economías del mundo. Carlos Salinas de Gortari vuelve a meter a México entre las 10 mejores economías del mundo. Pero cae un poco. Luego Ernesto Zedillo regresa a México entre las mejores 10 economías del mundo. Pero con Vicente Fox Quesada, no solamente las 10 mejores economías del mundo, sino que la número 9, la número 8, la octava mejor economía del mundo, y por un periodo breve, la séptima mejor economía del mundo. La mantiene en la economía número 9, luego la economía número 10, 11 y 12 del mundo. Felipe Calderón la mantiene igual, y Peña Nieto le da una caída a México económica, y en la caída económica López Obrador no logra sacarlo, aunque López Obrador tiene la economía número 14 del mundo y la deja en la economía número 13, aún así fue el peor sexenio económico en crecimiento económico con López Obrador, porque el Producto Interno, el Producto Interno Bruto, el PIB, promedio anual sexenal de López Obrador fue del 1%, el más bajo en toda la historia económica de México desde la aparición de los sexenios. Si te gustó este video, bueno, pues puedes darle indicación. Estos son datos, no son datos míos, son datos de tablas de información internacional del PIB. Y también hay otra cosa, este es el PIB, que le llaman el Producto Interno Bruto, pero el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto y el per cápita, o sea, por ciudadano, México actualmente está en el lugar 63 del mundo. Aunque ahorita es la economía 13, que ya volvimos a caer a la 14 con Claudia Sheinbaum, el ingreso por ciudadano es de los más bajos del mundo, en el lugar 63. Espero haberme explicado bien. Son datos oficiales, no son datos míos. Los saqué de tablas oficiales. Muchas gracias. Espero haberme explicado bien. Gracias.